¿Querés calcular tus calorías y no sabes cómo? Quédate en este video que te explico cómo hacerlo paso a paso. Bienvenidos a Peque Fitness. Hoy vengo con un nuevo video pedido por ustedes que es cómo calcular sus calorías diarias. ¿Sí? Vamos a realizar la fórmula, vamos a calcular detalle por detalle para que sepan cómo calcular sus calorías a consumir en el día, ¿sí? Así que, pero antes no olvides de suscribirte al canal, que a mí me ayuda un montón, así la comunidad fitness sigue creciendo. No olvides de seguirme en mis redes sociales y empecemos con el video ya. Bueno, bien, para calcular tus calorías diarias, lo primero que tenemos que saber es la fórmula de Harris-Benedict. Esa fórmula te determina cuántas calorías necesita tu cuerpo y se utilizan los datos en función de tu cuerpo, tu peso, digamos, tu altura y tu edad, ¿sí? Necesitamos esos tres datos para saber cómo calcular nuestras calorías. La fórmula se las voy a dejar acá en pantalla, así la pueden copiar. Igualmente vamos a hacer el ejemplo, digamos, por escrito, así lo pueden calcular conmigo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la fórmula que está acá en pantalla, vamos a completarlo con nuestros datos, ¿sí? Vamos a utilizar el peso, como les dije, la altura en centímetros y la edad. Una vez que tenemos esa fórmula calculada, nos va a dar un número, que ese número son las calorías que el cuerpo necesita para sobrevivir, o sea, las calorías que necesita nuestro cuerpo en reposo, ¿sí? Pero eso no es solamente lo único, tenemos ese número y listo, ya está, no. A eso lo vamos a tener que multiplicar por nuestro factor de actividad, que depende de cada uno. Hay personas que entrenan una vez por semana, otras 2 veces, otras 5, otras 7. Eso depende. Les voy a dejar acá el cuadrito en pantalla para que vean por cuál índice tienen que multiplicar de acuerdo a su factor de actividad, ¿sí? Una vez entonces que tenemos las calorías total que nuestro cuerpo necesita en reposo, y lo multiplicamos por el nivel de actividad que tenemos, nos va a dar el total de calorías que necesitamos en el día, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, todo correcto. Bien, una vez que tenemos eso, calculadas las calorías totales, ¿sí? De un día con nuestro factor de actividad, ahí tenemos que tomar la decisión de qué es lo que queremos nosotros. Si aumentar masa muscular, es decir, aumentamos las calorías, o quemar grasa, que sería disminuir la cantidad de calorías, ¿sí? En caso de que nos queramos mantener, tenemos que dejar ese número que nos da, ¿sí? El número total, la tasa metabólica basal, por el nivel de actividad. Ese es el número que necesitamos de calorías en mantenimiento. Si lo subo, aumento masa; si lo bajo, quemo grasa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la tasa metabólica basal multiplicada por el nivel de actividad, tenemos el total de calorías. Si nosotros queremos aumentar, le subimos un 20%, ¿sí? A ese número le multiplicamos y le sumamos 20% más. Y si queremos disminuir, tenemos que disminuir un 20%, ¿sí? No se preocupen y sigan hasta el final del video, porque vamos a hacer el ejemplo práctico cual profesor explica en un pizarrón. Así tienen todo bien claro con los números detallados y no se pierden, ¿sí? Así que paso a paso. Entonces, esto es, digamos, como general, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, nosotros queremos disminuir, queremos hacer déficit calórico para quemar grasa. Entonces, el valor que nos da, multiplicado por, ya les digo, la tasa metabólica basal multiplicada por el nivel de actividad, a eso le restamos un 20%. Y esas son las calorías que tenemos que consumir en el día, ¿sí? Así que no se preocupen, vamos a la pizarra ahora mismo a calcular todo. ¡Let's go! Bueno, bien, acá tenemos la fórmula de la tasa metabólica basal, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer el ejemplo con mis datos, ¿sí? Entonces, vamos a poner la tasa metabólica basal es igual a 10 por peso en kilos. Le voy a poner 50 kilos. Peso un poco menos, pero bueno, para redondear. Más 6,25 por 1,55, o sea, 155 centímetros. No se rían de esta altura que es decadente, pero bueno, es lo que hay. 5 por 27, que es mi edad,
menos 161. Esto nos va a dar un total de, bueno, sobre la letra, 1172.75 calorías. ¿Sí? Esto es lo que nuestro cuerpo necesita para estar en reposo, ¿sí? La cantidad de calorías que necesita nuestro cuerpo en estado de reposo. Ahora, este número lo vamos a multiplicar por el nivel de actividad, ¿sí? Yo elegí, como si entrenara entre 3 y 5 días, que el nivel de actividad sería, pongo acá, nivel 1.55, ¿sí? 1.55. Entonces, hacemos 1172,75 por 1.55. Y eso nos da un total de 1817,76 calorías. Estas calorías son lo que necesito yo para estar en mantenimiento con mi nivel de actividad, ¿sí? Que tengo, y todos mis datos, mi peso, mi altura, mi edad. Necesito 1817 calorías para estar en mantenimiento. Ahora, si yo quiero bajar de peso, como les dije, vamos a hacer el ejemplo con déficit calórico. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces tenemos el total de calorías por el nivel de actividad. Ahora lo que vamos a hacer es restarle el 20%, ¿sí? Porque yo quiero hacer déficit calórico. Bien, entonces me quedaría un total de, pongo acá, total 1454,20 calorías, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Esas serían las calorías totales que yo necesito para estar en déficit, ¿sí? Si yo quiero aumentar de masa muscular, le voy a sumar ese 20%, pero en este caso, como estamos haciendo el ejemplo de déficit, nos va a quedar 1454 calorías, ¿sí? Esto obviamente es un estimativo, ¿sí? El número puede ser un poco más, un poco menos, eso depende, pero digamos, esto es a grandes rasgos, no es tan así, en práctica, cuando lo llevan a la práctica en el día a día, o sea, no van a comer exactamente este número, sino cerca de esto. ¿Bien? Bueno, bien, ya calculamos cuántas calorías necesitamos en déficit calórico, ¿sí? Ahora lo que nos queda es distribuir los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, en esa cantidad de calorías, ¿sí? Así que no os esperéis. Ahora, ¿cómo distribuimos los macronutrientes en esa total de calorías? De la siguiente forma. Si estamos en un plan de definición de déficit calórico donde quemamos grasa, vamos a distribuirlo de la siguiente manera. Carbohidratos van a estar entre el rango del 35 y 45%, ¿sí? Proteínas entre un 20 y un 35% y grasas un 15 a 25%. Ahora, si estamos en volumen, en la etapa de aumentar masa muscular, la distribución va a ser diferente. Vamos a tener entre un 50 y 55% de carbohidratos, un 20 o 25% de proteínas y un 25-30% de grasas, ¿sí? Entonces, como para reubicarnos, tenemos que agarrar las calorías que hicimos en déficit calórico. Vamos a hacer con el ejemplo del déficit calórico y la multiplicamos, por ejemplo, por el 35% son los carbohidratos. El mismo número lo multiplicamos por, no sé, el 20% de proteínas. Estoy tirando números por tirar. Y de vuelta, la cantidad de calorías en el día por, no sé, el 15% de grasas. Bien, ¿hasta ahí me siguen o esto es un loquero? No se preocupen que vamos de vuelta a la pizarra y se los explico ahí también, así que tranqui. Bueno, una vez que tenemos multiplicado cada porcentaje de proteína con el total de calorías diario, lo vamos a dividir por la cantidad de calorías que vale 1 gramo de proteína, 1 gramo de grasas y 1 gramo de carbohidratos. Entonces, 1 gramo de proteína vale 4 calorías. 1 gramo de carbohidratos vale 4 calorías.
pero 1 gramo de grasa vale 9 calorías, ¿sí? Entonces, a esos números que nos dio, lo vamos a dividir por 4 en proteína, 4 en carbohidratos y 9 en grasas. Y ahí nos va a dar el total de gramos de cada cosa. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a la pizarra, así ven el ejemplo bien gráfico y no se pierden. Ahora bien, una vez que tenemos entonces el déficit calórico de 1454 calorías, los tenemos que distribuir en los macronutrientes. Vamos a hacer la siguiente distribución. Para carbohidrato vamos a hacer, redondeamos 1454 por 45%. Para proteínas vamos a usar 1454 por el 35%. Y para grasas vamos a usar 1454 por el 20%. Estos son los rangos estándares que determina, digamos, la Organización Mundial de la Salud, y los pueden buscar en todos lados, que estos son los rangos normales, ¿sí?, que necesita una persona para cubrir sus macronutrientes. En total, recuerden que tiene que dar 100, ¿sí? Entonces, hacemos la multiplicación de esto y nos va a dar el total de calorías de cada macronutriente, ¿sí? El primero nos da 654,3, 508. La sumatoria de esto, entonces, cada porcentaje nos da esto, que son las calorías, ¿sí? La sumatoria de las calorías nos tiene que dar los 1454, ¿sí? Esto es para que chequeen que hayan hecho bien las cuentas. Bien, ahora esto lo vamos a dividir. Carbohidratos, 1 gramo son 4 calorías en carbohidratos. En proteína lo mismo y en grasas es 9. Entonces ahí nos van a dar los gramos de cada uno, ¿sí? El primero nos da 163,57, el segundo 127,2, 32,31. Bien, entonces acá tenemos calorías y acá tenemos gramos, ¿sí? Entonces, así es como deberían calcular sus cantidad de caloría a consumir en el día de acuerdo a lo que quieren, si quieren déficit o si quieren aumento de masa muscular. Ahí van a tener cuántas calorías van a consumir de carbohidratos, cuántas calorías de proteína, cuántas calorías de grasa y los gramos, cuántos gramos de proteína, cuántos gramos de grasa y cuántos gramos de carbohidratos, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí o no? Esta fórmula que yo les mostré es para mujeres, ¿sí? Para hombres hay otra fórmula que igualmente se las voy a dejar acá en pantalla para que la vean y lo calculen, pero así es como deberían calcular. Obviamente, como les digo, esto es estimativo y varía en la realidad de acuerdo a cada alimento. Digamos, no van a llegar exactamente a esos números, pero a un aproximado seguramente sí. Bueno, bien, espero que hayan entendido cómo calcular el paso a paso de las calorías en el día y todos los macronutrientes, el paso a paso, ¿sí? Se lo hice bien a profesora. Ahora bien, ustedes me van a preguntar ahora mismo cómo sé que los alimentos, cómo sé cuánta cantidad de proteína tiene, cuánta cantidad de grasa, cuántas calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de preguntas. Y para eso les recomiendo que investiguen ustedes en Google, o si no, mucho más fácil, bajarse la aplicación MyFitnessPal, que ahí tienen toda la info de todos los alimentos. Por ejemplo, ustedes lo que van a hacer es agregar, no sé, por ejemplo, hacen la prueba, un huevo, lo agregan en la aplicación y les va a decir, bueno, el huevo tiene tantas calorías en total, tiene tanta cantidad de proteínas, tanta cantidad de grasas, tanta cantidad de carbohidratos, ¿sí? Así están casi todos los alimentos. De hecho, creo que están todos los, por ejemplo, los de acá de Argentina, en general están todos. Y si no, podés hasta escanear con el código de barras que tiene la app, escaneas el producto si viene empaquetado y te va a decir cuánta cantidad de los macros tiene y cuántas calorías, ¿sí? Entonces eso te va a ayudar un montón a que vos te organices y sepas cuánta cantidad estás comiendo de cada cosa.
Lo mismo si haces alguna receta. Por ejemplo, si haces alguna receta saludable, agregás cuánta cantidad de cada cosa tiene y te va a decir cuántas calorías en total tiene el postre o no sé, lo que hagas, budín o algún plato salado. Y ahí vos vas a saber qué es lo que estás comiendo, cuánta cantidad, si te estás pasando o no. Pero paremos todo. Lo que yo no quiero es que se enloquezcan, porque, o sea, empezar a contabilizar todo es una locura. De hecho, yo al principio lo hacía así y me enloquecí porque estaba fijándome cuántas calorías tenía cada cosa, cuánto que esto del otro sumaba, restaba, y no. O sea, la onda no es enloquecerse, la onda es saber cuántas cantidad de calorías necesitas, cómo distribuirlas, qué comer, siempre todo apuntado a la comida saludable. O sea, lo chatarra no entra en esto porque tiene millones de calorías más. O sea, si después se ponen a investigar, ven que, no sé, un plato de hamburguesa con papas fritas tiene capaz que casi 1000 calorías y es una locura. O sea, te comiste todo lo que necesitabas en una sola comida y no queremos eso. O sea, lo que queremos es distribuir todas las comidas durante todo el día, ¿sí? Siempre, como les digo, con los 3 macronutrientes. Y ustedes, de acuerdo a su cuerpo, a su nivel de actividad, a todo lo que hagan, van a tener determinada cantidad de gramos de cada cosa, ¿sí? Así que yo lo que les recomiendo es que lo hagan para saber más o menos estimado, para entender cómo funciona el proceso y ir probando, pero no se enloquezcan, no estén todo el día agregando, porque ya les digo, o sea, se convierte en una obsesión, van a terminar enloquecidas agregando, contando, sumando, restando, y con la app ahí, y no, o sea, es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo esto, o sea, si pueden ir a un nutricionista, esto directamente el nutricionista les calcula todo de una y les dicen, bueno, vos tenés que comer esto, y te da lo que tenés que comer directamente y listo. Pero bueno, si no tienen la posibilidad de ir a un nutricionista, está bueno que uno aprenda, sepa cómo se calculan las calorías, cuántos macronutrientes necesitamos y demás, ¿sí? Yo lo que les digo siempre es infórmense, o sea, averigüen. Yo soy así, una persona que averigua, investigo, escribo, todo, hago curso, esto, lo otro, porque me encanta aprender. Y si bien están los profesionales, o sea, a mí me encanta aprender, y si puedo compartir mi conocimiento con ustedes para que ustedes también aprendan y puedan llegar a sus objetivos, mejor, ¿sí? Así que nada. Bueno, espero que les haya servido el video, o sea, espero que se haya entendido porque les expliqué detalle por detalle. Si hay algo que no les quedó claro o tienen alguna otra duda, déjenme en los comentarios que yo las voy a ayudar, ¿sí? A calcularlo, pero a grandes rasgos, ¿sí? Así se calcularía el total de calorías dividido en los macronutrientes, ¿sí? De acuerdo a cada persona, que ustedes lo tienen que hacer, digamos, con sus números, su altura, su peso, su todo. Y les va a dar, digamos, así a grandes rasgos ese número. Bien, pero bueno, como les digo, les vuelvo a reiterar, no se enloquezcan, esto no se convierta en una obsesión, solamente es a modo informativo, ¿sí? Y si no estás, si estás en duda o lo que sea, no olvides de consultar a un nutricionista deportivo, cualquiera de ellos, que son los que saben, los que estudiaron para eso y que te pueden dar el detalle, o sea, directamente a vos sin que tengas que hacer ninguna cuenta ni nada. Pero bueno, espero que les sirva y bueno, cualquier duda que tengan me avisen. No olvides de suscribirte al canal, darle like, compartirlo porque a mí me ayuda un montón y así ayudamos a más personas a que entiendan cómo funciona, digamos, esto de las calorías, cómo calcularlas y demás. Así cada día aprendemos más y más. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Déjame tu comentario de cuál video querés que venga, así yo lo grabo y se los hago a ustedes para que se informen de todo sobre el fitness, alimentación saludable y demás. Así que gracias por todo y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chis!